Muy buenas noches, amigos. Estamos ante una nueva edición de su programa Conversando con el Perú para analizar los aspectos más importantes ocurridos durante la última semana. Este es un programa que se transmite a través de PBO Radio, la radio con fe, 91.9 FM, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Asimismo, se replica también por el conjunto de cables que operan a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y conjuntamente con Luciano Reboredo, como todas las semanas, vamos a dar inicio a este programa. Muy buenas noches, mi querido Luciano. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. El día de hoy, tenemos varios temas. Hay varios temas a tratar. Tenemos dos invitados por falta de uno. Así es. Cosa que nos engalana especialmente el set de PBO Radio y, por supuesto, al propio programa Conversando con el Perú. Así es. Y bueno, te quería plantear que empecemos por un tema internacional. A ver. Dada la trascendencia que tiene, ¿no? El día de hoy, después de 70 años, se ha coronado a un nuevo rey en Inglaterra, Carlos III, que esperó pues toda su vida por este momento, ¿no? Sí. Dada la longevidad que tuvo su madre, la reina Isabel II, que fue una reina de una gran presencia, difícil de superar en toda la trascendencia que tuvo en su reinado. Y Carlos asume, insisto, luego de toda una vida de esperar esto, lo que será un reinado no muy largo, ¿no? Dado la edad que tiene. No se sabe, pues ahora con la magia de la ciencia tú no sabes. Claro. Mira, nadie esperaba que la reina iba a durar tanto, lo hizo, y la verdad creo que es uno de los reinados más longevos en la historia de las monarquías. Creo que incluso supera al de la reina Victoria. Sí, claro. Lo supera, ¿no? Lo supera. ¿Ves? La gran reina de Inglaterra. No, yo creo que además, efectivamente, Isabel II, que cuando asume era una muchacha, a la muerte de su padre, el rey Jorge VI, que cumplió un rol importante con su familia durante la Segunda Guerra, fue una reina que tuvo que vivir un momento trascendental para la historia de Inglaterra. Es la destrucción, la caída del Imperio Británico. A pesar que Inglaterra sale victorioso del conflicto con la Alemania nazi, sin embargo, el proceso y el desarrollo de los acontecimientos produjo una descolonización, y el Imperio Británico, a pesar de Churchill, que se oponía, por ejemplo, la gran figura, a independizar, claro, a que la India fuera independiente, se produjo. Entonces, en ese tránsito donde Inglaterra deja de ser la gran potencia para ceder su paso a Estados Unidos, la que mantiene la continuidad, la constancia de la tradición británica, de la corona y del régimen, es sin duda Isabel II. Por eso va a ser recordada como una gran monarca de este país. Y que asume muy joven, ¿no? Muy joven. Ella es una incógnita cuando toma la corona. En cambio, Carlos es conocido. Sí, pues. Muy conocido. Entonces, su problema, si no. Pero yo creo que haciendo un comentario más político, decir que esta celebración que hemos expectado en la mañana, muy temprano, que para muchos puede parecer una parafernalia un poco frivolona y anticuada, sin embargo tiene mucho sentido en cualquier sociedad, pero sobre todo en la inglesa, que mantiene tradiciones y que ha hecho de la monarquía el símbolo de la unidad de dicha nación por encima de todas las dificultades. Le ha dado continuidad en la historia y ha servido además para que el régimen democrático que se instala en ese curso pueda funcionar. Es el peso simbólico de una monarquía que ya no gobierna, que ya no rige en lo político, sino acompaña al proceso democrático, donde la jefatura de gobierno está en manos del primer ministro, correcto, que nace de una elección popular y del Parlamento. Tiene una contraparte importante en el peso simbólico de la monarquía, a manera de un eje que le da consistencia
a todo el proceso político y a la nación británica, ¿no? Y sin ninguna duda es la monarquía más sólida de Europa, ¿no? Porque no hay ninguna presencia, hay minorías, ¿no? Pero no hay ninguna presencia, por ejemplo, republicana en el Parlamento. Pero no solamente eso, sino le da continuidad al régimen democrático. Así es. ¿no? Antes monarquía y democracia podrían parecer en la tipología griega como antípodas, pero sin embargo ahí se produce un complemento. Claro, el peso es que los reyes ya no gobiernan, está muy bien, pero no dejan de tener un peso fundamental en la marcha política de su respectivo país. Y la conservación de todas estas formas que desde nuestra posición de un país sudamericano, mucha gente ve como algo anacrónico, incluso lo critican, tiene mucho que ver con la conservación de tradiciones que le dan identidad al país. Y consistencia. Y dan estabilidad, porque uno de los grandes problemas de la democracia cuando pierde sus fundamentos, sus tradiciones, sus principios, es que se convierte simplemente en un juego de poder en función a mayorías y minorías cambiantes. Falta el elemento simbólico que estructura ese conjunto de diversidades y de tensiones, y por eso es que la monarquía ha cumplido un papel en muchos países de Europa y en Inglaterra principalmente. Acá nos falta eso. Ese fue el gran problema que tuvimos nosotros cuando adoptamos y decidimos por la independencia. ¿Quién tenía legitimidad para gobernar? ¿El caudillo militar? En época en la cual no estaba instalada los conceptos democráticos todavía. Y nuestras instituciones, además en las últimas décadas, se han visto cada vez más denigradas, destruidas, ¿no? Las instituciones como el Parlamento, la misma Presidencia de la República. La jefatura de Estado últimamente ha sido manoseada en forma terrible, que se ha perdido. Entonces, la referencia, que es justamente el régimen monárquico, que da unidad a una nación diversa, es lo que se pierde. Bueno, pero en fin, ya hemos llegado al Perú y creo que volvamos a nuestra realidad, dejemos ahí a los ingleses con sus temas y problemas y arribemos otra vez a nuestras playas. Y hablando de las instituciones peruanas y del Parlamento, hay parlamentarios y hemos tenido parlamentarios que han sido grandes excepciones y que han dado cátedra y que han sido ejemplares, como Rosa Bartra, que hoy día nos acompaña. Así es. Para comentar sobre un lujo verdaderamente tenerte, Rosa, no solo por la amistad que nos confieres, sino por tu trayectoria política de defensa de estos grandes principios que han palidecido en los últimos años y que estamos sufriendo las consecuencias todavía. Muchas gracias y qué generosos que son, la verdad, inmerecidamente creo, pero antes de empezar con nuestra entrevista, ratificando el saludo, se han olvidado de mencionar a la reina Camila, ¿no? Sí. La han coronado. También, y es reina, o sea, es la reina Camila ahora, que seguramente en otros escenarios dará muchísimo que hablar. Está muy interesante, que podemos abrir un debate o una discusión sobre ese tema. Sobre la reina que incluso daría para páginas del corazón, porque es una historia. Por eso decía, para otro tipo de análisis, ¿no? Porque de verdad es también un tema bastante significativo para analizar a profundidad. Y tú has dicho muy bien la reina, porque leí un comentario que decía la reina consorte en un periódico, y no es así, no es reina legítimamente coronada, porque ella está casada legítimamente luego de que fuese viudo Carlos. Y de hecho casi nadie habla de ella, por algo debe ser, pero seguramente en otros escenarios va a dar muchísimo que hablar. También desde hoy la reina Camila. Así es. Muy bien, gracias por la recordación. Sí. Bueno, entremos en materia. Un tema que te queríamos plantear para iniciar este diálogo, Rosa, es la situación del lagarto Vizcarra, ¿no? El señor Vizcarra, que ha sorprendentemente inscrito un partido político, intentado escribir un partido político que por supuesto nos parece ya un exceso de este personaje, que está en una situación evidentemente negativa para todos, ¿no? Todos sabemos su paso por la presidencia, lo que significa su situación política, el papel que tuvo siempre como un político corrupto, lo que hizo desde la presidencia, y que ahora está finalmente cada vez más poniéndose en evidencia a través del famoso vacuna gate, que ya
ya mereció denuncia. Ya mereció una denuncia constitucional, y eso no es nada con todo lo que tiene desde atrás de las coimas y todo lo que se supo, claro, y que fue complemento conocido, para ¿no? que lo digas. Mira, él tiene un proceso abierto que ya estaba por terminar la fase de investigación fiscal, la fase preparatoria de la investigación fiscal. Que se han ido enfriando. Yo no sé procesos, qué ha pasado, a ver si podemos conversar sobre eso. Esa fue el conocimiento de ese expediente, esa carpeta fiscal, donde el entonces gobernador de Moquegua había trafeado con un conjunto de empresas cuyos directivos habían dado testimonio, cómo le habían dado la plata, en qué lugar, donde su compadre Hernández, que entonces... Que el chofer iba a recibir la plata. Todo claro. Eso llevó a que sea destituido del cargo, que sea vacado del cargo, y sin embargo yo no sé por qué desde el año 20, ¿no? Desde el año 20 hasta la fecha, ese proceso como se ha ralentizado. Claro, no sé qué ha pasado. Había una serie de temas que Juárez Atoche adelantó. Sí, no, después... eso ya estaba para terminar, iniciar el juicio oral y condenarlo por esos crímenes de la época que era ya delincuente. Era presidente regional de Moquegua. Todo eso se ha enfriado. Eso no es todo. Yo voy a hacer el cuento largo lo más corto posible, porque de Martín Vizcarra tendríamos para hablar todo el día y probablemente no acabaríamos. Y cuando digo para hablar todo el día no me refiero a hablar de su conducta, de su cinismo, de sus mentiras, no, sino hablar de sus procesos penales. Ajá. Todo esto no es nuevo, porque sus procesos vienen de cuando él ha sido gobernador regional. Ajá, así es. Y el primero que se conoció públicamente como un escándalo fue el de la reserva de Chirimayuni, sí, que en el 2017 se archiva a nivel de primera instancia, pero una sala revoca y esta incluye a Martín Vizcarra. Un proyecto escandaloso que tuvo acusación y que se inició en la fase de juicio oral, reservando el proceso para Martín Vizcarra porque era presidente de la República. Claro, entiendo, sí. En ese momento era presidente de la República. Y no se podía seguir con el juicio. No se podía porque el artículo 117 de la Constitución no permite investigar al presidente de la República, salvo por los 4 delitos que están contenidos ahí. Se amparó en eso, nunca respondió. Y han pasado, mira, desde esa acusación que fue el 2018, han pasado 6 largos años y no sabemos qué pasó con la reserva de Chirimayuni, que tiene a gente en cárcel y tiene gente prófuga y de la cual él está acusado. Amén de las otras denuncias que tenía. Avanzaron otros procesos, el de Lomas de Hilo y del Hospital de Moquegua. Hablemos de Lomas de Hilo. Lomas de Hilo es un proyecto emblemático para la región de Moquegua que debía irrigar todas las Lomas de Hilo. Se hizo sin supervisión y cuando se probó con el 10% del caudal de agua que debía irrigar, las tuberías explotaron. Hasta el día de hoy no hay agua. Sí, pues. Es una gran estafa. Y por ese proyecto ya hay una sentencia, ojo, no estamos hablando de investigación, denuncia, acusación, no. Y hay una sentencia que aprobó la colaboración eficaz del ministro Hernández, del entonces ministro Hernández. Su compadre y gran amigo. Su compadre y gran amigo de toda la vida. Y compinche también. ¿Por qué lo han sentenciado a Hernández? Lo han sentenciado en un proceso de colaboración eficaz porque ha logrado probar, por eso tiene sentencia, que le dio coima a Martín Vizcarra solo por Lomas de Hilo 1.300.000 soles en la mano y en sus cuentas. Entonces, frente a qué estamos si ya hay una sentencia por la cual muy bien hacían la reseña ustedes que el fiscal Juárez Atoche dijo en el 2020 que incluso iba a ir a acusación directa. Iba a acusación y juicio oral. Claro, estamos en 2023, ya casi la mitad del año 2023, y el señor Vizcarra, lejos de responder a la justicia por acusaciones, y además ya sentencias de colaboración eficaz probadas, sigue haciendo que acaba de fundar un partido político. ¿Qué ha pasado? Vamos a separar. Entonces, en este momento, para llevarlo al plano estrictamente constitucional y jurídico, porque en nuestro país, si algo hay, es que la ley se aplica solamente para algunos. Sí, pues. Y hay otros que pueden permanecer libres, que pueden permanecer impunes y que todo el Estado tiene que sufragar incluso sus trapacerías. ¿Qué ha pasado con Martín Vizcarra? Que por el Vacuna Gate, que recién ha tenido en este
ya siendo presidente, ya siendo presidente. Todo lo anterior es cuando era gobernador regional. Así es. Es correcto. Una Gate ha merecido recién una acusación constitucional. Pero antes de eso él tuvo un proceso político en el Congreso de la República, que empezó con lo de Richard Swing, siguió con lo de Karen Roca, lo de Miriam Morales y todos los escándalos de corrupción que hubo alrededor de las vacunas. El haberse vacunado ilícitamente, haberlo ocultado al país, etcétera. El Congreso le inició procesos políticos y el primero terminó en vacancia con inhabilitación. Él fue vacado y después fue inhabilitado. ¿Cuánto tiempo le dieron de inhabilitación? 10 años. Tuvo otro proceso, también en el Congreso, otro proceso político en el que ya en el Congreso que esté en funciones con María del Carmen Alba en la presidencia lo inhabilitaron por 5 años. Hasta ahí diríamos, y hay que explicarlo, voy a tratar, insisto, de ser breve a pesar de que por su complejidad merece que se describa. ¿Qué pasa? ¿Qué implicancia tiene el hecho de que sea inhabilitado por el Congreso de la República? Primero, que no puede ser elegido, está inhabilitado para toda función pública, también para cargo de elección. Por eso es que a pesar de que fue electo congresista, no puede ejercer. No pudo ejercer, claro. Ok. Pero solamente el alcance es no poder ser autoridad o no poder ser funcionario, no. Y esto es algo que el Jurado Nacional de Elecciones, nuevamente solo para Martín Vizcarra, lo ha ignorado completamente. Y voy a tratar de ser literal para que no hayan en esto situaciones de interpretación como que la crítica constante a lo largo del tiempo que he tenido contra Martín Vizcarra, porque mi posición es conocida, yo soy crítica ácida de Martín Vizcarra, pero no sin fundamento. Voy a apartar mi crítica a Martín Vizcarra y voy a centrarla en el terreno estrictamente constitucional. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional cuando ha definido los alcances y efectos de la inhabilitación política? Ojo. Las sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional obligan a todos los entes estatales, como si fuera una norma jurídica aplicable, obligatoria. Efectivamente, una sentencia vinculante tiene que cumplirse normas en los términos estrictos que da el Tribunal Constitucional. Así que voy a leer el fundamento jurídico de la sentencia de la acción de amparo contenida en el expediente 3760-2004. Viene desde el 2004, ojo, no es de ahora, no se ha hecho para Martín Vizcarra, no. Y debe aplicarse para todos. Y en un momentito voy a decir por qué. En el fundamento jurídico 20 dice que la inhabilitación política impide al sancionado ejercer el derecho de sufragio y lo impide también en el derecho, restringe, limita por los 10 años, por los 5 años que le han dado, él no puede, no tiene derecho a la participación, el derecho a fundar, el derecho, repito, a fundar, estoy leyendo, fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, movimiento o alianza. Entonces... Más claro el agua. O sea, por eso es que he preferido leerlo, no interpretarlo ni comentarlo. Pero no requiere interpretación, si quieres, es clarísimo. Es absolutamente claro. Es más, en su fundamento 28 dice, esta sentencia tiene efectos jurídicos vinculantes para todos los poderes y organismos públicos. ¿Qué cosa es el Jurado Nacional de Elecciones? Sí, no, claro, claro. Público. Este es una... No es, sí, está bien. No es el más importante. Entonces, señores miembros del jurado, ¿qué tipo de suprapoder tiene Martín Vizcarra para el cual el Poder Judicial ni el Ministerio Público pueden tocarle un pelo? Pero ahora resulta que el Jurado Nacional de Elecciones, que debería observar estrictamente lo que la Constitución y la interpretación de ella que hace el Tribunal Constitucional, aplicarle estrictamente en sus términos para sus procedimientos, para Martín Vizcarra ahora resulta que no existe. Y el señor ahora ha fundado un partido político, cierto es que está en periodo de tacha, pero el Jurado Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones de oficio debió haber observado la participación de Martín Vizcarra en el partido político que ha fundado. Esto es absolutamente irregular, no tiene que ver, insisto,
con la posición personal que uno pueda tener hacia Martín Vizcarra, es un tema de respeto a nuestra Constitución y nuestras normas, porque no podemos establecer un estándar de aplicar la ley solo para los que no me gustan, pero para los que son afines a mí o para quienes yo veo un proyecto político afín a mí, si él va a ser presidente en el 2026, no me sorprendería, porque si ahora inaplican la Constitución y los efectos de la inhabilitación de acuerdo a la interpretación del Tribunal Constitucional para Martín Vizcarra, más adelante van a también decir que así como no aplica para fundar, organizar, dirigir, presidir, tampoco aplica para el ejercicio del cargo de elección. Entonces, sí, pues, o seguimos o no seguimos lo que el tribunal ha dicho. Parece que para el señor no aplica ni siquiera lo que dice la Constitución, y eso hay que decirlo, hay que señalarlo. No es cuestión de afectos o desafectos, es cuestión de Estado de Derecho. ¿Y por qué es así? Con esto yo termino este análisis. ¿Por qué es así? Porque todo el Estado peruano elige a sus representantes, bueno, no todo, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, a través de los partidos políticos. La única forma de llegar a la presidencia de la República o al Congreso de la República es a través de los partidos políticos. No hay otra forma. Los partidos políticos están financiados por el Estado. Sí. Es el Estado el que sufraga los costos que tiene un partido político. Entonces, mínimo, si todo esto viene del Estado y va para el Estado, las inhabilitaciones que vienen también por parte del Estado, en este caso por el Poder Legislativo, tienen que seguirse en los términos que nuestras leyes ordenan. Si no, definitivamente ya el caos se ha instalado por completo en nuestro país, el Estado de Derecho ha desaparecido y estamos definitivamente dentro de una dictadura. Bueno, ¿corresponde una tacha entonces? Debería, ¿no? Es más, yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones de oficio debería respetar lo que dice el Tribunal Constitucional y impedir la inscripción de este partido político mientras esté Martín Vizcarra. Sí, yo creo que ese es mira, el mandato del tribunal en este caso es una norma erga omnes que vale para todos, más allá del caso particular sobre el que se pronunció. Es una norma con todas sus características y vincula a todos. No, y lo dice, ¿no? Es vinculante para todos. Sí, todos los poderes públicos. Claro, bueno, no hay nada. Ahora, lo que es extraño acá, y uno no termina, ¿por qué ese trato especial que tiene Vizcarra, esa demora por parte del Ministerio Público, del Poder Judicial, ahora de esta actitud mantiene por parte un poder enorme jurado, Vizcarra, ¿no? del electoral, qué sé yo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos y alertar a todos, porque este es un peligro para la democracia. Una ministra del gobierno de la señora Boluarte es fundadora de su partido, ¿no? La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. O sea, el lagarto Vizcarra está cogobernando con Boluarte y es parte del gabinete, y hay otros más, pero por lo menos ella, la señora Gutiérrez, es parte del equipo de este partido del cual estamos hablando. Así es. Está encargada, creo, de relaciones exteriores, algo así, tiene una función dentro del CEN del partido vizcarrista. El Ministerio de Salud, nada menos que es uno de los puntos más críticos de Vizcarra, ¿no? Exactamente, aquel por el cual debe responder por la muerte en condiciones absolutamente inhumanas de más de 250.000 peruanos, ¿no? En un caso terrible del cual seguramente más adelante él de todas maneras tendrá que responder. Además, cierto es que la siembra es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria y uno siempre va a cosechar lo que siembra. Sí, pues ahora, la verdad que esta incógnita que aquí nos la estamos haciendo, y supongo yo todos los amigos que nos escuchan, nos están viendo, aclararán, es de dónde saca. Claro, es evidente, es la fuerza de haber sido expresidente, es indudable que él mantiene una serie de tentáculos, tiene un poder reptilescos evidente, en el aparato del Estado, pero ¿por qué se permite eso? Yo no sé si el Parlamento o quién debería intervenir para poner freno a esto, hacer una investigación, preguntarse por qué las demoras. Mira tú, la caída de Vizcarra tuvo que ver con una carpeta fiscal que, según ya estaba ya casi concluida, y debía terminar con la acusación fiscal e iniciar el juicio oral, correcto. Esto se ha parado y ya esta demora dura 3 años por lo menos. 3 años, ¿Qué está pasando? Él sigue gobernando. Sí, yo creo que hagamos una exhortación a los miembros del Parlamento, a quien corresponda,
que tome cartas en el asunto y que investigue estos actos sospechosos que tú has señalado, porque no es uno, son varios procesos en marcha, algunos con ya bien iniciados, otros con condenas a otros, que realmente configura una conducta que tiene que ser pues repudiada, no solamente por la opinión pública, sino también por el sistema jurídico peruano. Exactamente, Ángel, Luciano, amigos de PBO, es realmente insólito lo que ocurre con Martín Vizcarra. No tiene precedentes y no debe ser permitido de ninguna manera. Bueno, Rosa, hemos llegado al final, ya nos avisan del tiempo. Vamos a volver contigo y sobre este tema que yo creo que es importante, porque aquí, si no se corta esto, vamos a generarnos más adelante, un par de años más adelante, un grave desafío al régimen democrático por parte de uno de quien ha hecho más para destruirlo, el lagarto Vizcarra. Muchas gracias, amigos, volvemos en unos instantes luego de las tandas comerciales. El 13 de enero del 2023 se declaró en estado de emergencia el distrito de Lurigancho por peligro inminente ante lluvias intensas y precipitaciones pluviales. Ante ello, Petramás, en apoyo a la municipalidad de Lurigancho Chosica, realizó la limpieza de desmonte, nivelación y descolmatado de los badenes Canoa y Cadena. Durante 3 días consecutivos, junto a sus diversas maquinarias y trabajadores, entre obreros, operadores e ingenieros, con la finalidad de mitigar el riesgo ante el desborde del río Guaycoloro. Este va a llegar a un nivel de 1 metro aproximadamente para que permita el deslizamiento de un posible huaico, la cual va a concluir en la altura del río Rima. Soy la señora Dina Bustos Venancio, soy la presidenta de la Asociación de Vivienda La Encantada de Cajamarquilla. Pues en esta oportunidad agradeciendo al doctor Segarra, porque siempre está comprometido con la comunidad de Cajamarquilla. Estamos eternamente agradecidos y un saludo de la parte de la Asociación de Vivienda La Encantada. Y le damos gracias porque en estos momentos se está haciendo el trabajo de descolmatación de este badén. Gracias, Petramás. Estaremos siempre eternamente agradecidos. En Petramás, nuestro compromiso no es solo cuidar el medio ambiente, sino también a ustedes. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios.
Petramás te enseña sobre la historia del relleno sanitario modelo del Callao. A inicios del siglo XXI, el botadero La Cucaracha llevaba malas prácticas como el indiscriminado arrojo de residuos por camiones y una excesiva quema de basura en exteriores. Sumado a ello, se tenía un espacio insalubre, como la chanchería, la pampa de los perros, uno de los mayores peligros ambientales para el Callao. Sin embargo, el fin de esta terrible situación llegó gracias a Petramás, una empresa peruana que se encargó con esfuerzo y dedicación a la rehabilitación y formalización del botadero La Cucaracha, convirtiéndolo así en el gran cambio para la comunidad chalaca, el relleno sanitario modelo del Callao. Este gran reto consistió en transformar un problema que parecía irreversible en una solución y contribución para el cuidado del medio ambiente, convirtiendo el botadero en un verdadero relleno sanitario. Es así como Petramás fue implementando los proyectos más exitosos a nivel nacional a favor del Callao, como su mecanismo de desarrollo limpio y la recién inaugurada central térmica Biomasa Callao, con la cual se genera energía verde a partir de la basura, haciendo de Petramás el equipo líder del Perú en la gestión integral de residuos. Vecino, espero que esta parte de nuestra historia te haya ayudado a conocernos un poco más. Recuerda que nosotros seguimos en la lucha contra el cambio climático. Hasta el próximo Petramás te enseña. Amigos, estamos de regreso en el programa y tal vez el tema que más ha conmocionado a Ángel esta semana, la escena política, y que más comentarios ha merecido y también más rechazo principalmente, ha sido este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es fundamental comentar y profundizar y ver qué alcance tiene, porque alguna gente todavía no conoce bien cuál es la importancia que tiene. Si bien el contenido puede ser motivo de comentarios y rechazos, también es importante saber qué alcance tiene, qué implica, qué significa y cuáles son las razones por las cuales un organismo internacional como este puede hacer un informe, ¿no? ¿Qué cosa implica un informe? Para conocer más estos detalles hemos invitado a alguien que sin duda nos va a esclarecer a profundidad el tema y que tiene las ideas bastante claras. Me refiero a Antero Flores Arauz, que ha sido primer ministro, presidente del Congreso y aparte de eso un gran amigo y un gran conocedor del tema. Antero, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes nuevamente. No, y yo quisiera añadir que para este tema en particular, él asume la representación del Perú en Naciones, en la OEA, es cierto, en sí. la OEA, y entonces conoce de adentro el mecanismo de esto que se conoce como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Entonces estamos ante un conocedor y eso nos va a permitir sacar luces al respecto. La primera pregunta que yo quería hacerte es la siguiente. Hay algunas personas que dicen que este es un documento, claro, desde un punto de vista que no vale, no es vinculante, es un adefesio, al tacho. Yo soy de los que creo, y a ver cuál es tu opinión al respecto, que mientras el Perú esté en el sistema de la Convención de los Derechos Humanos, porque esto tiene que ver con la comisión es el órgano rector, es el órgano que le da dinamismo a todo este sistema internacional, es un documento de primer nivel. O sea, la convención autoriza a la comisión a emitir este tipo de informes, los cuales no son vinculantes, pero sí tienen dos consecuencias. Una de ellas es que a partir de él mismo, cualquiera, los familiares, las víctimas, cualquier ONG en el Perú y en el mundo pueden denunciar al Estado peruano por violador de derechos humanos, uno, y además no tengo ninguna duda que este documento va a ser utilizado por las fuerzas subversivas aquí en el Perú para realimentar la llama violenta que hemos tenido meses atrás. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Coincido totalmente contigo, Ángel. Sí. El hecho de que se haya emitido el informe, aunque no sea vinculante, sí, no significa que no exista. Existe. Está en las redes, está en internet, está en las bibliotecas. Cualquiera puede acceder a él y cualquiera lo puede utilizar como una herramienta para otras aspiraciones. Y eso es lo grave. No es cuestión de que lo tiro al tacho. Claro. Tiras al tacho un ejemplar, tiras al tacho una copia, pero el documento está
existe y todos lo tienen. De ahí podemos ir a la Corte, o sea, alguien nos puede demandar, ¿no? Denunciar, perdón, ante la Corte Interamericana. Es un instrumento que facilita. Ante la Corte, ya no la Constitución, sino la Corte con sede en San José de Costa Rica. Esa es la idea, ¿no? Será la idea, por supuesto, no tengo ninguna duda que lo van a hacer. No olvidemos de que cualquier denuncia particular que se haga tiene que entrar siempre a través de la comisión. Uno no puede... No, yo sé, pero claro, pero con este antecedente, con este pensamiento de la comisión, ya sabemos cuál va a ser el desenlace. Lógicamente, porque ya tienes... Una opinión formada. Así es. No solamente una opinión formada, sino tienes una presentación que te puede llegar, como tú dices, a esa conclusión. Claro. Pero hay mucho más. Un documento de esta naturaleza en que pretenden que hay un derecho a la protesta ilimitado, es falso. El derecho a la protesta, si bien no está concebido como protesta en nuestra Constitución, pero está concebido como el derecho de opinar, y también tienes el derecho de reunirte. En consecuencia, tienes el derecho de petición, que están en 3 diferentes articulados o en 3 diferentes incisos, pero si se juntan es el derecho a la protesta. Pero esa protesta no es ilimitada, esa protesta tiene límites, tiene que ser dentro de la ley, tiene que ser pacífica y tiene que ser sin armas. Pero si esa protesta se realiza en forma violenta, ya no es pacífica. Si es con armas, ya no es sin armas. Y por último, y sumamente grave, ya no es legítima, ya no es legal. ¿Por qué? Porque hay suspensión muchas veces del estado de emergencia, en que hay suspensión de determinadas garantías y no puedes reunirte. Ya no hay cuestión de armas o sin armas, pacífica o no pacífica. No debes reunirte, claro, porque ese derecho constitucional está suspendido. En consecuencia, quien se reúne con suspensión de garantías constitucionales, encima con violencia y encima con armas, incumple todo. Pero este documento de la comisión lo está santificando. Sí, claro. Y eso va a generar que la policía tenga más temor, al igual que las Fuerzas Armadas, de intervenir en resguardo del orden público o para recuperarlo en caso sea afectado, porque van a terminar con procesos judiciales nacionales o internacionales como consecuencia de eso. Y ya saben perfectamente lo que demoran los juicios en el Perú. Chavín de Guantar fue 17 años. El Frontón llevan 38 y no terminan. En consecuencia, le malogra la vida a cualquiera. Y la consecuencia ¿cuál es? Que cada vez que haya alguna actos de violencia, etcétera, la policía o la Fuerza Armada, en caso que los apoye, voltean la cabeza detrás del hombro para no verlo y para no intervenir, porque si intervienen siendo legítima su intervención, que es reactiva, no es activa, termina pues enlodado, ¿no? Sí, pues. Ahora, Antero, detrás de esto, detrás de la comisión, de los observadores, de los que han venido a supuestamente verificar in situ esta realidad, hay evidentemente una posición política e ideológica. Mira, tú dices detrás, yo te diría detrás, delante y de costado. De todos lados. Al frente. Por todos lados. Eso hay que ponerlo en evidencia, ¿no? Mira tú, ¿cómo es posible de que sigan teniendo una concepción primigenia del sistema interamericano? Primigeniamente el sistema interamericano era para defender a las poblaciones de los abusos del Estado. Pero después eso tuvo que cambiar, porque además de abusos de Estado, había abusos de ciertos sectores violentistas, como en el Perú fue Sendero Luminoso, como en otros sitios fueron otros movimientos, como en Colombia fue el M-19, etcétera. Sí. Entonces, eso genera una serie de problemas. Su visión es totalmente arbitraria y sesgada,
Y eso tiene que ser conocido. Claro. ¿Cómo es posible que en un informe sobre lo que ha habido en el Perú se considere a la intervención legítima del Estado a través de la policía o su Fuerza Armada, se considere que ello es una masacre, ejecuciones extrajudiciales? Pues eso es una barbaridad. Pero no y se con ve. características étnicas, ¿no? Como que han buscado A los indígenas para matarlos. O sea, nuestra Fuerza Armada busca a los indios para matarlos. Eso es gravísimo, eso es increíble. No solamente grave, sino es absurdo. Claro. Los policías, los soldados, no vienen de Alemania, no son arios, son mestizos. Igual, son o indios. O tienen ascendencia Indígena. Claro, En claro. consecuencia, sería como matar a sus hermanos, Claro. lo cual es absolutamente Sí. absurdo. Querer ver eso como un conflicto racial, étnico-racial, que es un poco la matriz, el eje que atraviesa el documento, es increíble. una perversión Es increíble. absoluta y una exageración completa. Con una miopía, ven la gente que ha sido afectada por la reacción policial, no acción, pero no ven que esta gente violentó a los policías, que esta gente le tiró hondazos, le tiró piedras, Quemó vivo a un policía. quemó vivo a un policía, hizo que 7 fueran asesinados, que otros fueran se ahogaron. Nada de eso. Ya hay más de 700 heridos en las fuerzas Pero por policiales, supuesto. que tampoco se dice mucho por ellos, ¿no? No hay derecho. No hay derecho, La mira. policía pone el pecho por todos nosotros y muchas veces desde el lado nuestro no los apoyamos. Por eso qué importante es que ustedes toquen este tema para que la policía también se sienta respaldada. No pueden estar como huérfanos respecto a la opinión pública y a la posición de ese país. Es su país. Están poniendo el pecho por nosotros. Así y eso es. hay que destacarlo. Y responden a órdenes del Estado peruano que constitucionalmente tiene mando sobre ellos y les manda una misión, que es restablecer el orden público democrático para proteger los derechos de todos. Mediante el uso legítimo de la fuerza. Así es. Mira tú, y además este tipo de informes es tendencioso porque le está negando a los peruanos, a los pueblos, a la gente más vulnerable, el derecho de defenderse ante agresiones que no tienen ninguna justificación, porque cuando por ejemplo, se bloquean carreteras para desabastecer ciudades, condenarlas al hambre, a las enfermedades porque no pasan medicinas, porque no hay combustible, son formas de acción que por supuesto están legítimos de cualquier protesta social. Son actos subversivos, son actos terroristas, como lo que llama el aeropuerto, como dice Naciones Unidas, pero además, ¿no? Además, aquí se prohíbe, se quiere limitar eso, o sea, que el Estado no tenga capacidad de repeler en el marco de la ley y bajo el amparo de la Constitución la defensa del derecho democrático de todos a ejercer nuestros derechos. Eso me parece Hay gente que gravísimo. ha muerto por no poder llegar a un hospital por las carreteras bloqueadas. Eso no se menciona. Hay gente que ha perdido todos los ahorros de su vida porque su puesto en el mercado se lo han quemado, porque la tienda que vendía barrotes o telas, cosas así, ha sido destruida en provincias. ¿Quién saca la cara por ellos? Están enviando al aire la idea de que en la protesta todo es válido. Todo es válido, sí. Puedes hacer lo que te dé la gana, puedas matar, puedas herir, puedes lesionar, todo es válido, porque la protesta es justa, la protesta es válida. No toda protesta es válida. Por supuesto que no. Y además se está olvidando una cosa, que el Estado democrático de derecho, y esto está en todas las constituciones, tienen lo que se llama el régimen de excepción. Eso está en todas las constituciones democráticas del mundo. Cuando hay una situación de gran deterioro del orden público, se recurre a esta figura constitucional. Quiero subrayar constitucional, que es la forma como el Estado democrático se defiende en ciertas circunstancias, con ciertas reglas, pero pone en suspenso un conjunto de derechos justamente para preservar la vida. Si esto no se puede hacer, si se considera que la acción policial que está enmarcada dentro de esta atribución
que le da a los actores la propia Constitución y se proscribe eso, evidentemente estamos indefensos, indemnes ante las acciones violentistas de grupos que efectivamente actúan contra el interés nacional a todas luces. La normatividad que pide el Estado en sus diferentes niveles es para una situación de normalidad, una situación pacífica. Así es. Pero cuando hay situaciones violentas que escapan el uso normal, evidentemente el Estado tiene que aplicar normas de excepción, porque está frente a cosas de excepción. En una guerra no te pueden poner las normas normales del estado de paz, porque estás en guerra, es diferente. Tu propiedad nadie te la puede tocar, tu automóvil no te lo puede llevar el Estado, no te lo puede expropiar, no puede hacer un montón de cosas. Pero si estás en guerra, te lo pueden cautar, porque el interés del país en guerra es superior al interés individual. Tan claro como eso. Entonces, en estados de excepción por violencia, ¿el Estado qué hace? Aplica constitucionalmente reglas que no son para el tiempo de paz, que son para tiempos de convulsión social en que se requiere otra respuesta. Claro. El derecho a la legítima defensa que está consagrado en la Constitución, mira tú, termina siendo proscrito, limitado y finalmente vaciado de todo contenido a la luz de lo que dice la Comisión Interamericana. Así es. Entonces, una cosa que es tan lógica, defenderse, la quieren convertir en ellos en una cuestión en que las reglas internacionales priman sobre las tuyas nacionales. No puedes. En ninguna parte. Pasa. Antero, me quería salir brevemente del tema para pedirte tu opinión sobre este video que está circulando del gobernador regional de Puno, que se dirige a Evo Morales. No creí que fuera tan importante. Se dirige a Evo Morales, lo has visto, y le dice, teniendo en cuenta y basándonos en la independencia política, económica y demás de Puno, queremos unirnos al RUNASUR y trabajar juntos y te pedimos tu apoyo en esto. Este hombre incurre en un acto de traición a la patria cuando habla de la independencia política y económica de Puno y busca la unidad con el RUNASUR de Evo Morales. Para mí, clarísimo. Eso se llama entreguismo en otro tiempo. Claro. Entreguismo. Por lo menos. Un acto hasta de rebelión. Claro, es rebelión y entregar territorio nacional a otra potencia extranjera. ¿Cómo se llama eso? Ese video está en todas las redes sociales y no pasa nada. Tu opinión constitucional al respecto es muy importante, porque este hombre habla de independencia política y económica. Y genera un clamor para que el Ministerio Público haga su función. Exactamente, ahí yo creo que ya el Ministerio Público, porque ahí se han cometido varios delitos, debería actuar, iniciar una investigación de oficio. Ahí está el video. Y claro, y poner las cosas en su sitio. No podemos permitir que las... Lo había visto. Yo tampoco lo había visto, lo había visto, pero me parece realmente gravísimo y esto no se puede permitir. Y realmente el hecho que haya lenidad, que haya torpeza, dejadez en las instituciones, está permitiendo este tipo de cosas, claro, que son inadmisibles en cualquier régimen democrático, en cualquier régimen democrático. Sí, a mí me pareció gravísimo, me acordé en este momento, por eso lo introduje en la entrevista cambiando el tema abruptamente. Bueno, pero también será parte del derecho a la protesta, quizás. Razón. Sí, es parte del derecho a la protesta. De repente es parte del derecho a la protesta y no nos hemos dado cuenta nosotros. Habla de independencia política. Por eso, pues, tú puedes lanzar ese mensaje, te puedes querer ir con otro país, con Brasil de repente, con cualquiera, ¿no? Claro. Transgresión constitucional clarísima. El Estado es unitario y este señor está tratando de deshacerlo. Y el territorio es inviolable, dices. El territorio es inviolable. Claro. Por favor. En fin, es un tema, yo no lo había visto, pero francamente a estas alturas del camino... Lo vi esta mañana y me quedé tan impactado que ahora... Yo espero que en las próximas horas el Ministerio Público intervenga, porque aquí hay la comisión, y aquí no hay, este señor no tiene ningún tipo de inmunidad ni prerrogativa y entonces puede ser investigado de frente por la Fiscalía. No solamente eso, mírenle la ropa. Sí, claro. Miren la diferencia con los demás. Ese señor por la ropa está
exponiendo, está, ¿qué te puedo decir?, divulgando sus expresiones de tipo ideológico. Así es. El señor es un ego. Es un ego. Clarísimo. Claro. No, y lo dice además, no hay que descubrirlo, sino es evidente. Totalmente diferente a lo demás. Ni tiene el ropaje andino, ni tiene tampoco el ropaje criollo, que están en todos los demás. Claro, él está vestido como Evo Morales, ¿no? Sí, sí, además es una indumentaria caribeña, al final él no nos hay explica. una bandera peruana, ni puneña, ni nada. Está la famosa huífala, ¿no? Huífala, claro. El mantel de chifa. Claro. Sí. Está enviando un mensaje directo, además del subliminal, que ellos son diferentes y que son otra cosa y que no tienen nada que ver. La pregunta es si un Estado soberano en el mundo tiene o no el derecho de mantener su territorio con integridad, de defender su soberanía y no permitir ningún tipo de separatismo, decisión. Ese es el tema de fondo, porque a la luz de lo que dice la Corte Interamericana, que este es el derecho de los pueblos, el derecho a movilizarse, el Estado debería ser complaciente con esto. Mira cómo acabó no preso, acabó preso este Jordi, no sé cuántos, el catalán en España, ¿no? Ah, claro, sí. Por lo menos tendría que enfrentar algún tipo de acusación. Por lo menos yo creo que haber una investigación, los alcances de estas declaraciones y tomar cartas en el asunto. Pero hay que tomarlo en serio, porque lo contrario, vean ustedes amigos, estamos dejando que las cosas se vayan asentando poco a poco. Avanzan. Así es, eso es. No hay que ceder pues ni un milímetro en este tema. No, después son temas fundamentales, oye, que nosotros desde la época del colegio hemos aprendido el ABC de estas cosas y francamente ahora que esto se transgreda, además impunemente, no deja de causarnos sorpresas. Voy a tomarme una licencia. ¡Jode! Claro que sí. Obviamente, claro. Porque somos nacionales y lo llevamos en el alma y en el pecho. No, mira, después de lo de la bandera, que se impidió el izamiento de la bandera, se dio un paso importante el siguiente domingo y se impuso la bandera peruana en el territorio peruano como corresponde. Pero ya grave ahora, que es un grupete, que haya pasado eso. Porque mira, tú puedes ser todo lo reclamón, protestante que quieras, pero siempre se ha defendido lo patrio, siempre hemos tenido unidad en los temas nacionales, ¿sí o no? Puedes tener tú cualquier ideología. Mira, yo no estoy condenando, pero el hecho que lleguemos a impedir que una ceremonia ritual, protocolar, que afirma la nacionalidad, quizás no se puede hacer en el desaguadero, es inaceptable. En todas las plazas del Perú, los domingos. Todos, así es, pues. Esas imágenes valen más que 1000 escritos. Así es. Por eso es muy importante machetearlas. Eso no puede ser. Claro. No, y ahora la Corte nos deja muy mal parados ante el mundo. Parecemos un país genocida, que el Estado y nuestras fuerzas policiales masacran a los indígenas por el hecho de serlo. Eso es lo que está diciendo en última instancia. Claro, y tú juntas eso con esto y te das cuenta que todo está bendiciendo lo que se ha venido diciendo. Y está bendiciendo el silencio de la Cancillería. Una Cancillería silente que no ha salido al mundo a explicar lo sucedido en el Perú. Ahora habría que ver si es cierto lo que ha publicado Hildebrandt en su último número, que dice que el gobierno peruano a través de Otárola habría contestado a la comisión aceptando y diciendo que es culpa de los militares y los policías. Este es un informe, primero, el informe es oficial, quería yo, aquí está en Hildebrandt, está detallado. Si eso es cierto, es gravísimo. Pero parece ser que la Corte, antes de dar a conocer públicamente el documento, le pasa una copia al Perú para que diga, ¿no? Entonces ellos han emitido otro documento en donde tú puedes leer en blanco y negro cómo el gobierno, el Ejecutivo, intenta zafar su responsabilidad propia y tirársela a los policías y los mandos del ejército. Dice que no, que ahí, que no. Reconoce que ha habido actos violatorios, inclusive habla de actos raros que están siendo investigados. No hay ninguna investigación que conozcamos nosotros, y entonces creo yo que eso explica la tibieza de la respuesta del gobierno peruano, que ante una cosa de esas ha debido mostrar una indignación supina, ha
debió rechazarlo contundentemente por el agravio que significa, como tú bien has dicho, los problemas, porque jode efectivamente, a mí me molesta mucho, me jode mucho. Y más bien, entonces, ellos están pensando en cómo le tiran la responsabilidad. Entonces, no están negando, sino están esquivando el golpe. Esta cobardía y esta traición al haber hecho eso, al final va a terminar con Otárola y con Dina presos. Pero claro, porque este documento va a servir para acusarlos a ellos. Pero además, ellos no pueden negar que la DINA es la jefa de las Fuerzas Armadas y Policiales, y Otárola, el ministro del Interior y de Defensa, entre otros, fueron los que han dado las órdenes y son responsables políticos de estas medidas. Los primeros denunciados. No pueden tirarle la pelota a la policía simplemente. Mi consejo de amigo es que no sigas riendo porque no vas a poder dormir. Sí, pues sí. Verdad que la palabra que has dicho, joder, creo que nunca mejor utilizada. A mí me produce una profunda indignación porque, ¿sabes qué? Siento que nos humillan como nación y que el Estado soberano que conquistó su independencia hace 200 años está por gusto. Mira, Chile tiene un problema con sus migrantes y nos lo pone en la frontera y nos causa un lío a nosotros. ¿Qué tal raza? ¿Qué tal raza, francamente? Amigo, usted tiene un problema en su casa, se lo pasa al vecino. Y luego lo acusa al vecino de no resolverlo. ¿Eso es dable? Que hay parte de responsabilidad. Por supuesto. Porque los dejaste entrar y llegaron hasta el sur. Sí. Cuidado. No, claro. Pero me parece bien. Están ahí, no están donde nosotros. Me parece bien que los chilenos hablen con los venezolanos y se los lleven. Pues bueno, perfecto. No hay algo que de Arica a Venezuela. Tenemos que verlo a través de organismos internacionales, porque tiene que haber cierta equidad en la recepción de estas personas que son en buena cuenta refugiados, ¿no? Cierto, no, y esto no quiere decir que nosotros tengamos animadversión a toda migración, ni que desconozcamos el problema humanitario que se ha generado. Pero así como en Europa, con el problema de los sirios, se reúnen los países y acuerdan cuotas en función a su potencia económica y se establece un orden, acá en el Perú parece que eso no ha sucedido y los otros países vecinos, como lo hizo Ecuador también en su momento, nos pone a la gente en la frontera y nos crea un problema terrible a nosotros. Esto no es Uruguay, en que necesita más población. Sí, claro. Esto es el Perú, en que tiene millones de gente desocupada y que de repente, por obra de Birli Birloque, van a encontrar una competencia enorme para conseguir un empleo. Sí, pues en fin, sobre esto hay que seguir conversando. Este es uno de los grandes problemas. Además, en América hoy día ni siquiera hay un concierto, el Perú está aislado y hay varios países de la región que desconocen al gobierno de la señora Boluarte, con lo cual el escenario no puede ser peor. Pero ya nos están avisando, llegamos al final de este programa. Queremos agradecer a todos ustedes su sintonía y decirles que nos sigan a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana, a través de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y a través del canal CRTV por YouTube. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Antero, Luciano. Y muy bien, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, amigos, hasta el próximo sábado.